Vamos a hacer la clasificación de Martínez, que con esto van a morir todos realmente porque es imposible. Bien, yo les voy a mostrar en rojo el dibujito que habíamos hecho antes, para que les quede en la cabeza la diferencia, ¿no? Mediastino de Martínez. Martínez dijo, me chupa todo un huevo, yo voy a hacer tatetí. Entonces literalmente dibujó un plano de tatetí. O sea, acá me lo dividió el flaco en 9 cuadrantes. Y ahora vamos a ver por qué. Lo que él quiso hacer principalmente es ver que en esta parte del medio es donde ustedes van a ir a buscar, por ejemplo, las biopsias de los ganglios. Entonces nos tenemos que manejar por esta región. Después por detrás, como que no tenemos muchos ganglios para revisar. Es más territorio del neurocirujano, que tiene que ir al sistema nervioso autónomo o que tiene que ir a la columna vertebral. Y en la parte anterior tampoco teníamos mucho para ver. Entonces, ¿qué hizo el flaco? El tipo dijo, voy a hacer ahora 2 líneas, pero quiero que vean acá la diferencia. A ver, déjame que dibujo esto de nuevo. Así y así y así. Bien. Y el tipo dijo, en el primer plano, yo tengo que hacer ahora 2 líneas horizontales. El primer plano va a pasar desde el ángulo del esternón, pero hasta el disco D4, D5. Entonces esto me da un ángulo distinto del plano superior, que me queda por debajo del callado aórtico. Antes era por encima del callado, ahora es por debajo del callado. Y el otro plano lo vamos a marcar justo acá, por debajo de la vena pulmonar más inferior. Entonces queda por acá. ¿Y cómo se dividió el mediastino entonces? Se dividió en una parte superior, una media y una inferior. Y a su vez tenemos que hacer 2 planos anterior y posterior. Entonces para esto lo que me dice el flaco es, el primer plano mantenemos acá la cara anterior del corazón, porque siempre está bueno hablar de lo que está antes y después del corazón, que justamente no hay nada. Y el segundo plano, este, va a pasar posterior al esófago. ¿Ok? Posterior al esófago. Fíjense, por ejemplo, que en un momento la aorta se cruza con el esófago y queda en este plano posterior. Junto con, por ejemplo, en la cadena simpática y el tronco torácico. Entonces ahí los tres planos que se forman son superior, medio e inferior. Y del otro lado vamos a decir que la parte media, o sea, todo esto, es la zona visceral. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este lugar es el visceral superior, visceral medio y visceral inferior. Y la parte adelante del visceral se llama previsceral y la parte posterior al visceral se llama retrovisceral. Entonces, de nuevo, retrovisceral superior, retrovisceral medio, retrovisceral inferior, perdón, previsceral superior, medio, inferior, retrovisceral superior, medio e inferior. ¿Ok? Estos son todos los cuadrantes. Entonces, por ejemplo, borro todo este quilombito de cosas que les dibujé. Así y así. En la parte anterior, perdón, en la parte del mediastino superior, vamos a encontrar los tres lugares. Acá hay un anterior y superior, o previsceral superior, que no tiene un pomo, solamente grasa del timo y la torácica interna. En la parte visceral superior, fíjense todo lo que encontramos. Acá están prácticamente todas las vísceras, o sea, las venas, los elementos del callado aórtico con todos sus ramos y los nervios frénico y vago. ¿Okay? Y hacia posterior encontramos este conductito chiquitito de Morondanga. Ah, perdón, en el de adelante también la tráquea y el esófago, ¿no? Y acá, conductito de Morondanga, o sea, el conducto torácico y por último la cadena simpática. Y fíjense cómo va cambiando ahora el contenido en esta región. Porque, por ejemplo, todo el pedículo pulmonar me queda en el centro del tatetí. Entonces es el espacio visceral medio. Si
Si yo hago la línea por acá, también estoy tomando una parte de las aurículas del corazón. ¿Okay? Acá están las aurículas. Y si bajo más, lo último que me voy a encontrar en la parte visceral inferior es en la parte del ventrículo del corazón y la vena cava inferior. Y después en las partes retroviscerales, fíjense que está la aorta con el conducto torácico y el tronco simpático y la vena ácigos. ¿Okay? Todo lo mismo que me marcaron, por eso no los hago repetir a ustedes los elementos, pero es simplemente ir razonando qué me queda dentro de cada cuadradito. Así que es eso, chicos. Eso es mediastino. Siendo las 4:30, vamos a hacer 10 minutitos de recreo. Si tienen alguna pregunta, me la preguntan por el grupo. Igualmente, ahora seguimos. Vamos a ver la parte de tórax, que es muy tranquilita. Vemos lo que más nos va a interesar es la... ¿Cómo se llama esto? Los segmentos del pulmón y los linfáticos. Que eso es lo principal que quiero ver. Además de un par de boludeces más. Y listo. Así que nos vemos en 4:40, 4:45. Y 45 ahí les mando el link. Abrazo, chiquis. Chau.